Eh, Bien, me han pedido que hable del sistema de Naciones Unidas. Yo estoy integrando el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Lo que voy a decir no involucra a el órgano en el cual estoy, sino que va a ser una mirada absolutamente personal. Y la otra cuestión es, no voy a hablar de los libros. O sea, quiero contarles la cocina de lo que pasa en Naciones Unidas, lo que ustedes no encuentran en los manuales. Para eso están los manuales, ¿sí? Y voy a hablar de la manera más honesta que pueda hacerlo. Y allí vamos. Ok. El sistema... ¿Qué sistema? O sea, es difícil entender el sistema de Naciones Unidas que paradójicamente puede ser bien representado como una tortura. Una tortura para quienes deben estudiar y una delicia para quienes somos docentes que ponemos exámenes con estas cosas, donde todo es complicadísimo. Ustedes verán que el sistema interamericano tiene una comisión y una corte y ya, que el sistema europeo tiene una corte, que el sistema africano tiene una comisión y una corte, pero el sistema de Naciones Unidas, madre mía, tiene 9 comités y un subcomité. Cada uno de los pactos de derechos humanos tiene un órgano de aplicación que se llama comité. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos tiene el Comité de Derechos Humanos, y luego quienes aplican los otros órganos toman el nombre del pacto. Entonces, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo aplica el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el único comité que fue creado con posterioridad al pacto. El pacto, la Convención sobre Derechos del Niño y de la Niña, lo aplica el Comité sobre Derechos del Niño y de la Niña. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer lo aplica el Comité para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. La Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para eliminar la discriminación racial, y etcétera, etcétera, etcétera. Así los 9. Hasta que la Convención contra la Tortura tuvo un protocolo, que es el protocolo adicional a la Convención contra la Tortura, y ese protocolo creó un subcomité que se encarga de la supervisión de la situación de las condiciones de detención. Básicamente, el protocolo facultativo crea 2 mecanismos, uno internacional y uno nacional, que son mecanismos nacionales de prevención de tortura. Pero ya tenemos hasta aquí 9 comités y un subcomité, es decir, 10 órganos de tutela de derechos humanos dentro del mismo sistema. Pero siempre puede ser peor, y entonces, además de estos 9 comités y un subcomité que aplican 9 protocolos, mejor dicho, 9 convenciones y 8 protocolos, en realidad 8 y medio, porque el tercer protocolo adicional a la Convención de Derechos del Niño todavía no entró en vigor, le faltan 2 ratificaciones. A esto hay que añadirle órganos y mecanismos extraconvencionales, que son relatorías, grupos de trabajo, que ahora hay casi 40 en Naciones Unidas. Entonces ustedes van a encontrar el grupo de trabajo sobre desaparición forzada, la relatora sobre derechos humanos contra la violencia contra la mujer, el grupo de trabajo sobre detención arbitraria, el experto de Naciones Unidas en materia de deuda externa y de derechos humanos. Todos estos son órganos trabajando juntos, ¿no? 40 más esos 9 y el subcomité, ya estamos en 50, más o menos. Éramos pocos y apareció la justicia penal universal, digamos, y después de la Conferencia de Roma de 1998 se creó la Corte Penal Internacional, que está afuera del sistema de Naciones Unidas, pero está dentro del sistema de Naciones Unidas igualmente, que trabaja la cuestión de la responsabilidad penal individual, ya no la responsabilidad de Estado por violación de derechos humanos. Tenemos los tribunales ad hoc, Ruanda, ex Yugoslavia, etcétera, etcétera.
Y tenemos la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que si bien técnicamente no es un órgano de protección, eso es un cuento, porque sí que es un órgano de protección, ya que envía misiones al terreno, que son misiones de cooperación técnica, pero insisto, es un cuento, son misiones que trabajan efectivamente en tutela efectiva de derechos humanos. Y cuando ya pensamos que se cerraba la fábrica, se creó el Consejo de Derechos Humanos en el año 2006, que es un consejo interestatal que reemplaza a la antigua Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que lleva adelante lo que se llama el UPR o EPU en español, que es el examen periódico universal, donde se tienen que sentar los estados periódicamente a rendir informes en una audiencia pública. Volviendo a los órganos convencionales, y solo a esos me voy a limitar porque si no sería absolutamente imposible abordar esto en el tiempo que tenemos. Los órganos convencionales, como el que yo integro, examinamos informes periódicos de los estados. Cada tanto los estados vienen, se sientan, presentan un informe, nosotros recibimos información de organizaciones no gubernamentales, organizamos una audiencia pública, allí diplomáticamente les decimos de todo, qué es lo que hay que hacer, el estado responde, digamos, hay un diálogo interactivo sobre distintas preocupaciones y se finaliza con lo que se llama un informe que producen cada uno de los comités sobre la aplicación del pacto que cada comité aplica. Esa es una de las funciones que tienen todos los comités. Pero además, también los comités, algunos de ellos, 7 exactamente, pueden recibir denuncias interestatales, es decir, denuncias en las que un Estado alega que otro Estado ha violado alguno de los tratados que estos comités pueden aplicar. No ha sido un mecanismo muy exitoso dentro de Naciones Unidas esto de las denuncias interestatales. Los estados no se suelen meter demasiado con los otros estados en materia de violaciones de derechos humanos, hoy por ti, mañana por mí. Y hasta la fecha, eso es importante, digamos, para quien esté apurado y esté haciendo una tesis y no encuentre sujeto de tesis, el tema del examen de las denuncias interestatales dentro del sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos es un buen tema de tesis porque no hay denuncias. Con lo cual ustedes pueden concluir muy rápidamente, no va a ser una tesis que se vaya a publicar demasiado en muchos lados aquí y allá, pero ningún jurado les puede decir que es científicamente incorrecta. Efectivamente, ustedes pueden decir, hemos examinado exhaustivamente todo y no hay denuncias. Bueno, y después sí, todos los comités tienen la facultad de recibir casos individuales. En esto es interesante, la primera vez que el instituto a mí me invitó a dar una conferencia como docente en el curso interdisciplinario, que también la presentó Joseph, recuerdo, fue ya hace 15 años. A mí me tocó hablar del creciente rol de la persona en el plano internacional. Y en esa presentación, algunos comités todavía no podían recibir denuncias individuales. ¿Cómo ha avanzado eso? Hoy todos los comités, pueden recibir denuncias individuales por violación de derechos humanos, generalmente mecanismos que están previstos en protocolos adicionales a los tratados, y hay uno de ellos que aún no entró en vigor, que es el protocolo adicional tercero a la Convención sobre Derechos del Niño. Pero técnicamente todos los comités pueden recibir denuncias individuales. Okay. Se puede, por supuesto, hablar de logros del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. En primer lugar, hay un sistema. Y esto no es sencillo, porque dista mucho la palabra de los hechos. Los estados tienen un discurso, pero generalmente actúan no necesariamente en consecuencia con los discursos que llevan adelante. Y entonces, en las negociaciones de adopción de tratados, de órganos, etcétera, etcétera, hay muchas tensiones e intentos de debilitar efectivamente a esos instrumentos. Creo que el protocolo adicional a la CEDAW, para nombrar alguno de los últimos, o la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, son dos ejemplos bien claros de las tendencias en esa tensión efectivamente que existe.
y, por cierto, también el protocolo adicional al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que plantea un gran desafío al cual me voy a referir un poquito más tarde. Otro logro, la tendencia hacia la universalización. Hay casi ratificación universal, no total, pero hay casi ratificación universal. Los dos pactos generales, el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales, tienen más de 160 ratificaciones. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 167, exactamente. Es decir, mal o bien, los estados se involucran formalmente en la ratificación de los instrumentos de protección de derechos humanos. Y ese creo que es un logro. Y es un logro del sistema universal porque por sí mismos los estados no suelen comprometerse. Siempre tiene que ver con la presión internacional, siempre tiene que ver con el lobby que se hace, siempre tiene que ver con los esfuerzos académicos que se llevan adelante. Por ejemplo, el IDH muchos años ha hecho y va a volver a hacer el curso de capacitación para funcionarios y funcionarias públicas del Estado. Y esto es muy importante, digamos, para que desde dentro del Estado se entienda la necesidad efectiva de proteger, tutelar los derechos humanos en la política pública interna, pero también ratificar los instrumentos internacionales y someterse a la verificación internacional, porque cuanto más democrático es un Estado, más acepta este tipo de procedimientos internacionales de supervisión. Otro buen logro. El sistema a veces rompe el cordón umbilical. Es decir, los sistemas son creados por los estados. Son los estados los que finalmente crean a los tratados y los órganos de supervisión. Pero los órganos de supervisión, a medida que se hacen maduros, quizás como nos pasa a cada quien en la vida, rompemos con el cordón umbilical y ya no tenemos un temor reverencial y entonces marcamos las cosas. Esto no es lineal. Ustedes tendrían que ver a veces las discusiones internas de los órganos donde no necesariamente lo jurídico es lo más tenido en cuenta. Sobre si será conveniente o no será conveniente decir esto, sobre cuál será el impacto efectivo. Las miradas y prejuicios en relación a X países que no se tienen en relación a estos otros países. Todo eso pasa, porque los sistemas de derechos humanos están compuestos por personas. Y las personas tenemos prejuicios. Pero a veces el resultado colectivo es bueno, y el resultado colectivo logra que uno le diga exactamente a Estados Unidos de que Guantánamo es una vergüenza. Y logra que se le diga a los países desarrollados de Europa que no pueden tener reglas de lucha contra el terrorismo que son propias de la Edad Media y que habilitan la práctica de la tortura. Por más que, por supuesto, es factible y necesario combatir el terrorismo. Y logra que se le diga a estados de determinada región que la mutilación genital femenina es inaceptable desde un punto de vista de derechos humanos y ninguna práctica cultural puede justificar semejante aberración. Y que se le diga a los países de América Latina que la violencia doméstica y el machismo también es inaceptable. Es decir, a veces los comités logran romper el cordón umbilical con los estados y llevan adelante su tarea de la mejor manera. Y esto muchas veces es gracias, por cierto, a la sociedad civil, que monitorean, que están encima, que molestan, y lo bien que hacen. Nos tienen que molestar todo lo posible. Y los derechos humanos se asentaron en la agenda internacional definitivamente. Y cuando digo la agenda internacional incluso de aquellas instituciones que no son de derechos humanos. Uno observa la página web del Banco Mundial y parece que está en la página web de una ONG. Por supuesto, claro, muchas veces esas son solo mascaradas, porque luego vamos a ver que uno de los desafíos es que efectivamente todo el sistema sea de derechos humanos. Pero lo interesante es que ya no lo pueden evitar. Ya no pueden evitar hablar de derechos humanos.
Cuando Israel se examinó ante el Comité de Derechos Humanos hace 3 años, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos tiene un problema de redacción que dice que los estados se obligan a respetar y garantizar los derechos humanos a las personas que se encuentren en su territorio y bajo su jurisdicción. Entonces, Israel no quería hablar del problema en la Franja de Gaza y Palestina. No es mi territorio, ni Gaza ni Cisjordania. Pero claro, el conjunto de las baterías que tenía preparada el comité para preguntar y para discutir tenía que ver con Gaza, naturalmente, y un poquito menos con Cisjordania. Y fue tal la discusión inicial que tuvimos que finalmente el Estado tuvo que aceptar llevar adelante esa discusión. No pudo evitar llevar adelante esa discusión. Y Estados Unidos va a plantear lo mismo con Guantánamo. No hace falta ser Nostradamus para saber que en la próxima sesión Estados Unidos va a plantear eso. Y tampoco hace falta ser Nostradamus para saber que Estados Unidos no va a poder evitar. Y si no quiere discutir, pues se lo vamos a decir igual. Y entonces el Estado se perderá la oportunidad de dar su punto de vista. Y la creciente participación de la sociedad civil. Lo hacen de distintas maneras. No todas las organizaciones de la sociedad civil pueden llegar a Ginebra, pero hoy lo hacen con los informes sombra. No hace falta gastar dinero. Presentan un informe e interactúan con los comités, o a través de videoconferencias nos hacen saber sus puntos de vista, o hay algunas organizaciones internacionales como el Centro por los Derechos Civiles y Políticos que organiza visitas de algunas ONGs que llegan a plantear sus puntos de vista y están presentes en las audiencias. Y entonces los que integramos los comités no podemos hacer un doble juego donde le digamos algo a las ONGs y le digamos otra cosa a los estados para quedar simpáticos. Nos están monitoreando y está muy bien que así sea. Y esto es nuevo. Pues hace 20 años, 25 años, pues... A ver, a mí me tocó estar en la conferencia de Viena sobre derechos humanos en el 93 y era como una gran sorpresa que las ONGs, en ese momento yo representaba a Amnesty International, era una gran sorpresa que las ONGs pudieran allí interactuar. Antes el mundo de Naciones Unidas era una cosa intocable allí, lejos, ¿no? Hoy por hoy está mucho más democratizado, lo que no quiere decir que haya dejado de ser elitista, pero sí está mucho más democratizado. Bien, ¿cuáles son los déficits que tenemos? Pues indudablemente el grado de cumplimiento. Es muchísimo el esfuerzo que hacen los comités por sacar resoluciones sobre casos individuales o informes, y ese esfuerzo no se compadece con una respuesta de los estados. Y no necesariamente esto tiene que ver con la mala fe, ¿eh? Es que a veces adentro de las estructuras del Estado el Poder Judicial no entiende que está involucrado. Y el Poder Judicial puede ser responsable, claro, de violaciones de derechos humanos. Se lo dijimos a Uruguay recientemente con la sentencia que echa para atrás la ley que derogaba la pretensión punitiva del Estado en relación a la ley de impunidad en Uruguay. La última sentencia de la Corte Suprema, que fue de febrero del año pasado, marcó un grave retroceso en ese sentido. Y el Estado entonces el Poder Judicial le hace incurrir al Estado en responsabilidad. O el Poder Legislativo. Leyes que son por sí mismas incompatibles con el respeto y la garantía de derechos humanos. Entonces, esto no es una cuestión de diplomacia del Ministerio de Relaciones Exteriores de un país. Es algo que involucra a todo el Estado, a todos los órganos del Estado, y muchas veces falta esa comprensión, y esa es una tarea pendiente, naturalmente, al interior de los estados. Pero ese es un motivo por el cual el grado de cumplimiento no se compadece con el esfuerzo que hacen los órganos internacionales de protección. La irresponsabilidad de los estados, esa es otra cuestión. Todos hablan de derechos humanos, pero el presupuesto es patético. Absolutamente patético. Y siguen creando tratados y siguen creando órganos, pero mantienen el mismo presupuesto. ¿Y cómo demonios se va a poder trabajar? Es que hay que ser serio. Si efectivamente creen que los derechos humanos es de lo más importante, pues entonces no le den un lugar tan marginal como el que se le da en la Asamblea de Naciones Unidas con el presupuesto. Porque esa es una manera de destrozar
el sistema. Porque los estados dicen, bueno, hay competencias cruzadas. Todos los comités examinan, entonces un asunto de tortura es examinado por el Comité contra la Tortura, por el Comité de Derechos Humanos. Si es una cuestión de violencia doméstica que puede ser tildada de esa manera, es examinado por el CEDAW también. Si se trata de pueblos indígenas, pues entonces también hay otro órgano que entiende, etcétera, etcétera. Armonícense. Y dicen eso como si el sistema hubiera sido creado por los marcianos. Pero fueron ellos los que crearon el sistema. O sea, no es que un día nos juntamos 18 personas y que muy bien, vamos a hacer el Comité de Derechos Humanos. Pues no, eso es lo que los propios estados hacen. Entonces, esa irresponsabilidad genera que los órganos de tutela de derechos humanos tengan que trabajar a pulmón. Y cuando digo a pulmón, digo a pulmón. Uno de los grandes mitos que tienen mis amigos es que yo me hago millonario con esto, pero no hay sueldo. Vamos a decir, nosotros no tenemos sueldo en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tenemos viático por los días de reunión. Nadie nos paga por el trabajo que hacemos entre reuniones ni nada por el estilo. Pero el problema no es el sueldo de los miembros, ¿eh? El problema es que no hay dinero para que la Secretaría cumpla adecuadamente con su trabajo y prepare los documentos para que se puedan tratar. Y esto naturalmente influye en el trabajo, en la calidad y finalmente en la vida de la gente, porque se trata de eso. Bien, la composición de los órganos. Los tratados dicen que quienes integran los comités de Naciones Unidas son personas expertas, independientes, de gran trayectoria moral, etcétera, etcétera. No es cierto. No es decir, acá hay un ejemplo claro, digamos. No es cierto. A ver, hay expertos independientes, hay personas expertas independientes, hay personas expertas que no son independientes, hay personas que son expertas que no son independientes, hay personas que son independientes pero que no son expertas y hay personas que no son ni expertas ni independientes. Y eso tiene que ver con que el mecanismo de elección tiene que ver con los estados. Son los estados los que proponen y después son los estados en la asamblea quienes votan. Sin embargo, el resultado colectivo no es malo, porque dentro del mecanismo de elección hay 2 o 3 lugares que los estados comprometen por intercambio de votos. Uno se siente una mercancía, ¿no? Uno dice, bueno, yo le voto a este si usted me vota para tal otro lado. Pero salvo eso, los estados, como tienen que elegir la mitad de los miembros de cada órgano en su oportunidad, tienen 5 o 6 lugares libres los representantes de los estados para llenar. Y eso lo hacen en función de las entrevistas que hacen para votar a cada uno de los integrantes. Y en las entrevistas sí se pregunta mucho por razones de experticia e independencia. Pero eso no quiere decir que todas las personas que componen los órganos sean expertas independientes. Y este es otro problema. Allí no nos podemos dar el lujo de que no estén realmente personas expertas independientes. Bien, los déficits de cada órgano en particular. Hay muchísimos. El que yo integro, el Comité de Derechos Humanos, por ejemplo, está retrasadísimo en materia de género. Y esto también obedece, eso es muy malo, el tema de la reelección indefinida de quienes integran los órganos de tratados. Los últimos tratados son más sabios, tienen 2 mandatos y punto. En el pacto que es el de los más viejos, hay reelección indefinida. Y entonces tenemos integrantes de los órganos que tienen 35, 40 años, 30 años adentro de los comités. Miren, nadie, por mejor que sea, puede estar 30 años en un órgano. Nadie. Porque ya nos empiezan a quedar lejos los avances. Yo pertenezco a esa generación de Viena, digamos, ¿no? De 1993, ¿sí? Cuando uno ya hacía su trabajo profesional desde hacía 5 o 6 años. Y hay cosas que se ven hoy que yo las noto que ya no han sido de mi propia formación. Y me cuesta aceptarlas. Quien integra durante 25 años un órgano de protección cree que es el dueño de ese órgano. Es inevitable que pase eso. Entonces, este es otro problema. Los estados no deberían proponer a reelecciones indefinidas a
los integrantes de los órganos de protección. Y ahí está. O sea, en género, por ejemplo, hay todo un grupo de personas expertas que no entienden todavía la importancia de trabajar en género y perspectiva de derechos humanos de las mujeres. La interdependencia, la indivisibilidad de derechos humanos. Recuerdo todavía un ex colega del comité que cuando yo planteé en un caso individual mencionar de que se afectaba al mismo tiempo derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, me dijo, mi querido colega, el comité aplica el pacto, solo el pacto y nada más que el pacto. Y además lo dijo en francés, lo cual era mucho más fuerte, ¿no? Pero, oye, es que esa división de generaciones de derechos ya está, ya fue. Ya no tiene sentido. Oiga, una persona que no es alimentada debidamente, que vive en la miseria, está privada en su derecho a la alimentación, pero también sufre un trato inhumano y degradante. O sea, es muy difícil encontrar una violación que afecte solo a un derecho. Entonces, ya esto de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales sirve para las clasificaciones, pero no responde a la realidad. No responde efectivamente a la realidad. Reparaciones en casos individuales, impresionante. Las decisiones de la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos que yo integro. Que se otorgue una compensación adecuada y que los hechos no se repitan. Oiga, ¿no podemos ser un poco más específicos? Bueno, está cambiando esa política en el comité, felizmente, y se va a discutir un proyecto de reparaciones en el mes de marzo próximo para que las reparaciones del comité sean un poco mejores, digamos. Y en ese sentido el sistema interamericano tiene mucho que mostrar, muchísimo que mostrar. Y ahí otra vez el prejuicio europeo. No es igual la Corte Interamericana que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Claro que no es igual. La Corte Interamericana ha sido mejor. Por supuesto que ha sido mejor. Con la forma de pensar del Tribunal Europeo, pues nunca se hubieran derogado leyes de amnistía. Y lo bien que se hizo cuando esta Corte, que funciona aquí cerca, ha hecho lo que hizo. Y es un camino que no debe abandonar esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo quiero decir muy claramente. Cuesta mucho avanzar y no se debe retroceder. Y también hay que estar muy atento a cómo trabaja la Corte y cómo trabaja la Comisión, pero ese es otro tema. No me voy a meter. No me voy a meter, pero ya me metí. El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención tiene 138 estados partes. Miren, 2 sesiones al año y examinan 5 estados por sesión. El informe inicial del último estado que ha ratificado la Convención se va a examinar dentro de 10 años. Ni a Kafka se le ocurriría una cosa así. Es surrealista de todas sus... Es imposible. Y eso tiene que ver con la falta de recursos de la Secretaría. Porque el comité no se puede reunir más periodos de sesiones porque no hay recursos para eso. Ven que el tema del presupuesto es neurálgico en esta cuestión. Entonces, por supuesto, ese es un problema y algo habrá que hacer. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la aplicación del protocolo. Es fundamental que los primeros asuntos que lleguen, todavía no tenemos ninguno, a resolución marquen el mejor estándar protectivo en casos individuales, porque el protocolo tiene algunas cláusulas que interpretadas de manera restrictiva lo convertirían en nada. Entonces habrá que estar con mucha atención, a ver, ese es un gran desafío para el comité de ESC. El CEDAW. Hay que romper los estereotipos de género dentro de la propia ONU. O sea, yo estoy cansado de escuchar dentro de Naciones Unidas, no, es que las mujeres dicen tal cosa. El CEDAW no son las mujeres. El CEDAW es un órgano de protección exactamente igual de valioso que el Comité de Derechos Humanos y mucho más valioso que el Comité de Derechos Humanos en materia de reparaciones, por ejemplo.
que mucho tenemos que aprender del CEDAW. Quizás en la aplicación de la jurisprudencia el Comité de Derechos Humanos tiene una reputación muy bien ganada, digamos, pero en materia de reparaciones no. Bueno, voy a ir avanzando porque queda poco, ¿verdad? Algunos desafíos. Hacer frente de manera debida a la relatividad cultural, a la discusión sobre relatividad cultural y diversidad cultural. Cómo enfrentar las posiciones de estados en las audiencias que tenemos, que nos dicen que por práctica cultural se lleva adelante tal cosa y que entonces los órganos de protección no tienen nada que hacer. Y todavía se necesita un poquito más de afinación en las respuestas que se le dan a los estados en ese sentido. Es un mito de que seguridad es contrapuesto a los derechos humanos. No hay que regalarle la seguridad a quienes violan derechos humanos. La seguridad es un derecho humano, que además así lo dice la Declaración Universal. Entonces, y digo esto porque de la mano de la lucha contra el terrorismo se han reducido estándares de manera inaceptable. Y los eufemismos. La detención secreta. ¿Qué detención secreta? Desaparición forzada. Eso no es detención secreta. Le cambian el nombre. Pero la detención secreta cumple la misma lógica que la desaparición forzada de personas. Es a efectos de sustraer a la persona de la protección de la ley, y eso conlleva inevitablemente torturas. Entonces, las cosas como son. Pero queda más fino hablar de, bueno, mecanismo de detención secreta, digamos, y no es tan grave como la desaparición forzada. Por supuesto que lo es. Claro que lo es. Además, ustedes recuerden que la desaparición forzada implica una violación del derecho a la vida, aunque la persona aparezca con vida. Porque el Estado viola el llamado deber de garantía, que bueno, técnicamente es un concepto determinado, no me voy a meter en eso, pero digo esto porque dicen, bueno, es que en la detención secreta la persona puede aparecer viva, y en la desaparición forzada también, y no deja de haber desaparición forzada. Termina la desaparición forzada cuando la persona aparece con vida, pero la desaparición forzada existió. Bueno, crear un órgano común o procedimientos unificados, esto de armonícense. Aquí hay problemas también de egoísmos de los propios órganos de protección de derechos humanos. Todos están de acuerdo en que hay que armonizarse, pero ninguno quiere ceder competencias, y de esa manera es imposible. Ahora, para que se pueda efectivamente unificar, los estados deben ratificar en su conjunto. Yo con gusto estaría en favor de la abolición de todos los órganos de protección si se crea una Corte Mundial de Derechos Humanos y todos los estados aceptan la competencia de la Corte. Estaré encantado de no formar parte, bueno, tan encantado no, pero estaré muy satisfecho por mi militancia en derechos humanos. No estaré tan encantado porque la verdad que es bonito estar donde estoy. Pero sí estaré seguro de que es lo mejor. Pero no vale esto de decir simplifiquemos procedimientos, unifiquemos procedimientos, ahora bien, nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. La fertilización cruzada, tener en cuenta la producción de los otros órganos y tener en cuenta la producción de los órganos regionales de tutela de derechos humanos para aplicar siempre la posición más favorable a la persona y la interpretación pro homine, la interpretación pro persona, la más favorable efectivamente a los derechos de las personas, que no es solo para los estados. Los órganos internacionales no tienen derecho a no aplicar la norma más favorable y a no interpretar de la manera más amplia los derechos de las personas. No vale eso decir que los estados tienen que cumplir con la regla pro persona, pero luego, como órgano internacional, asumir posturas conservadoras. Los órganos internacionales no están para asumir posturas conservadoras en materia de derechos humanos. Debe haber una mejor composición de los órganos y un consejo para el consejo.
El Consejo de Derechos Humanos, duplica todo el tiempo el trabajo que hacen los órganos de protección, pero además lo debilita, porque son estados que examinan estados, y se pierde muchísimo tiempo en felicitar a los estados en tonterías, en vez de decir a los estados las cosas que hay que decirles. Porque cuando un estado cumple con sus obligaciones en derechos humanos no hace más que cumplir con su deber. Lo que hay que hacer es hincapié en los problemas para ayudarle a los estados a cumplir mejor con sus obligaciones. Entonces, yo creo que hay que redefinir, y esa es una tarea importante para la academia, para impulsar más adelante a los órganos de protección, redefinir las relaciones entre el Consejo y los comités, para que no se duplique y que en todo caso el Consejo de Derechos Humanos examine el cumplimiento de las decisiones de los comités, y para aquellos estados que no han ratificado tratados, sí que se les haga el examen general. Porque lo peor que nos puede pasar, y que a veces pasa, es que el Consejo de Derechos Humanos en sus intervenciones reduzca estándares de protección que han sido adoptados en decisiones de los comités que funcionan dentro de Naciones Unidas. Bien. Y después de hablar tanto de derecho internacional, vamos a decir lo más importante, y es que el derecho internacional no es lo más importante. En realidad, el derecho internacional sigue siendo elitista, demasiado. Pero además el derecho internacional no puede subsanar todos los problemas que hay dentro de los estados. Los casos que llegan son pocos, y es lógico. Si llegaran todos los casos de violaciones de derechos humanos al plano internacional, los órganos colapsan, no pueden funcionar. Entonces, lo más importante tiene que ver con la política interna de los estados. Y aquí vamos. Una agenda de política pública basada en derechos humanos. Ya no es lógico hablar de teorías del Estado o de fines del Estado sin poner a los derechos humanos como el principal objetivo de la política pública de los Estados. No se pueden seguir enseñando la ciencia política como la pensaba Rousseau. Digamos, no porque Rousseau la pensara mal, digamos, que por cierto la pensaba muy mal en materia de género, pero sí porque han pasado 200 años. Y entonces no se puede ignorar el logro más importante que ha tenido, a mi juicio, la comunidad jurídica organizada, y es la asunción de la necesidad de tutela y protección efectiva de los derechos humanos para todas las personas sin discriminación. Entonces, no tiene que haber un órgano del Estado, una Secretaría de Derechos Humanos. Por supuesto que sí, que tiene que haber, pero todos los ministerios tienen que trabajar en perspectiva de derechos humanos. El Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo. Porque no hacerlo genera violaciones de derechos humanos. Y para eso es fundamental la preparación universitaria. En América Latina, los cuadros técnicos y directivos en los estados son compuestos en un porcentaje muy mayoritario por personas que pasan por las universidades o que han egresado de las mismas. Y las universidades dicen que no tienen nada que ver con las crisis de nuestros países. Y yo lo digo, pues mi trabajo es la universidad. Yo soy profesor de universidad, dirijo un instituto y una maestría de Derechos Humanos en la Universidad de La Plata, en Argentina. Claro que tenemos la responsabilidad. Las facultades de Derecho tienen una materia de derechos humanos, el resto de las materias se siguen enseñando como si los derechos humanos no existieran. Por supuesto, la política pública, si desde la política pública no se respetan los derechos humanos, las universidades son muy responsables. Y ese es otro desafío. Basta de la pirámide de Kelsen. Ya está. Un maestro, un genio, pero ya pasó. Ya pasó. Nada, ninguna teoría, ninguna, ni siquiera la que hoy podemos defender, va a ser defendible dentro de 200 años. El derecho no es imperecedero, no es sublime. La música sí, ¿no? La novena sinfonía habrá sido, será y seguirá siendo algo sublime, pero la teoría jurídica no. A quienes nos dedicamos al derecho no tenemos la habilidad de lo sublime.
Se puede hacer lo mejor en cada momento, pero nada más que eso, no pretender perdurar en el tiempo. Yo prefiero pensar en el reloj de arena. Además, por el efecto que tiene que ver el tiempo que corre. El reloj de arena que va tirando arena hacia el centro, hacia abajo, y luego se da vuelta y del otro lado. El medio es la protección efectiva de los derechos humanos. Y cualquiera de los dos espacios, orden interno, orden internacional, tienen que estar destinados a eso. Deben pasar necesariamente por la mirada más garantizadora para las personas. Y es el tiempo el que nos debe llevar a un trabajo responsable individualmente, como el que asume Joseph ahora, como el que nos toca asumir a nosotros cuando estamos en órganos internacionales de protección. Y es un trabajo que se tiene que hacer con honestidad. Miren, ustedes ya no tendrán derecho. Lo más importante que a mí me enseñó el curso interdisciplinario no fueron las conferencias de sus docentes, que por cierto los míos eran mejores que lo que ustedes están recibiendo ahora. Pero lo más importante fue que el Instituto Interamericano me ayudó a identificar de que uno en el espacio que está tiene que asumir la responsabilidad que le toca y no necesariamente intentar quedar bien con todos. Es decir, si se trabaja en derechos humanos, pues habrá que ser un poco molesto con los estados, porque es la tarea de los órganos de tutela de derechos humanos, cooperando, por supuesto, ¿no? Buscando espacios de cooperación, pero marcando cuando hay deficiencias y señalando cuando hay violaciones, porque hay que hacer lo que hay que hacer. Es decir, si uno es caníbal, no es vegetariano, ¿no? Entonces, si uno está en un órgano de tutela de derechos humanos, pues tendrá que hacer lo que tiene que hacer, porque si bien en la vida de las sociedades las cuestiones se miden a nivel histórico, como empezó esta charla, en la vida de las personas, la vida es una y única, e irrepetible. Y cuando una persona, y en este mundo, el 4/5 partes de las personas que habitan este mundo no tienen garantizados sus derechos. Cuando una persona pierde la oportunidad efectiva de llevar adelante su proyecto de vida, pues eso no vuelve más. Y entonces, quienes están ocupando espacios de responsabilidad, ustedes dentro de los estados, en ONGs, en órganos de tutela, en la justicia, o en órganos internacionales, o en órganos académicos como el IDH, o en los espacios que sean, quienes tenemos el privilegio de estar en esos espacios, no nos podemos dar el lujo de no llevar adelante el trabajo de la manera más honesta que nos salga. Muchas gracias.